Ya no eres nuestro padre. No vuelvas a buscarnos. Renunciamos legalmente a cualquier vínculo contigo. Firma adjunta. Don Aurelio Santana, 89 años, leyó la carta 1, 2, 3 veces con manos temblorosas. Era Nochebuena, 24 de diciembre. A su alrededor, en la sala común del Asilo San José, otras familias visitaban a sus ancianos. Había risas, abrazos, regalos envueltos en papel brillante. Pero en el rincón donde Aurelio estaba sentado, solo había silencio y una carta, fría como cuchillo de hielo. La enfermera Lupita Morales, 28 años, se acercó con expresión preocupada. «Don Aurelio, ¿está bien?» Vi que le llegó correspondencia. «Mis hijos», dijo él, su voz quebrada. «Mis 3 hijos me acaban de abandonar, legalmente, en Navidad». Lupita tomó la carta y la leyó, su rostro transformándose de preocupación a indignación. El documento adjunto era oficial. Rodrigo Santana Méndez, Mercedes Santana Méndez y Patricio Santana Méndez renunciaban formalmente a cualquier relación familiar, económica o legal con Aurelio Santana Torres, firmado ante notario, sellado, final. Pero, ¿cómo pueden hacer esto? ¿Por qué? Aurelio cerró los ojos, lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas surcadas de arrugas profundas. «Porque ya no les sirvo, ya tomaron lo que querían». La historia de cómo llegó a ese momento era larga y dolorosa. Aurelio había sido dueño de Hacienda San Gabriel, 50 hectáreas de tierra fértil en las afueras de Puebla, propiedad que su bisabuelo construyó en 1898. Aurelio nació en esa hacienda, se casó ahí, crió a sus 3 hijos ahí después de que su esposa Estela muriera de cáncer cuando los niños eran pequeños. Trabajó la tierra durante 60 años. Vendió cosechas, alquiló terrenos, mantuvo la propiedad con sudor y dedicación. Pagó universidades privadas para sus 3 hijos. Los apoyó en sus carreras, sus matrimonios, sus vidas. Y cuando cumplió 86 años y comenzó a tener problemas de salud, diabetes, movilidad reducida, dolores constantes, sus hijos le dijeron que necesitaba descansar. «Papá, el Asilo San José es muy bueno. Ahí te cuidarán mejor que nosotros. Nosotros nos encargaremos de la hacienda mientras te recuperas. Es temporal». Eso fue hace 3 años. 3 años en los que sus visitas se hicieron cada vez más espaciadas. 3 años en los que las excusas se acumulaban. «Estamos muy ocupados, papá. El trabajo no nos deja. Los niños tienen escuela». 3 años en los que Aurelio esperó pacientemente que lo llevaran de regreso a casa. Lo que no sabía era que 6 meses después de internarlo, sus hijos habían conseguido un certificado médico fraudulento declarándolo mentalmente incapaz. Con ese documento obtuvieron tutela legal y vendieron Hacienda San Gabriel por 25 millones de pesos a un desarrollador inmobiliario. 25 millones que dividieron entre los 3 y gastaron en menos de 2 años. «Don Aurelio», dijo Lupita esa noche de Navidad, sentándose junto a él mientras otros ancianos cenaban con sus familias. «Usted me cayó bien desde el primer día que llegué a trabajar aquí. Me contó historias de la hacienda, de su esposa, de cuando sus hijos eran pequeños. Usted no merece esto. Nadie lo merece. Ya soy muy viejo, Lupita. 89 años. ¿Qué puedo hacer? Podemos descubrir la verdad. Algo no está bien aquí. Sus hijos no lo visitan en 3 años y de repente lo abandonan legalmente. Tiene que haber una razón. Déjeme investigar, por favor». Durante las siguientes 2 semanas, Lupita usó su tiempo libre para investigar. Visitó el registro público de la propiedad. Habló con vecinos de la zona donde estaba la hacienda. Consiguió copias de documentos usando el nombre de Aurelio. Lo que descubrió la dejó sin aliento. Hacienda San Gabriel había sido vendida hace 2 años por 25 millones de pesos. Los vendedores, Rodrigo, Mercedes y Patricio Santana, actuando como tutores legales de su padre mentalmente incapacitado. El comprador, Desarrollos Urbanos, Premium, empresa que planeaba demoler la hacienda histórica para construir un fraccionamiento de lujo de 200 casas. Don Aurelio, sus hijos lo traicionaron, vendieron su hacienda sin su consentimiento y usaron documentos falsos para hacerlo. El anciano no lloró esta vez. Algo cambió en sus ojos, una chispa que Lupita no había visto antes. ¿Dónde están los documentos originales de la propiedad, los que mi bisabuelo recibió cuando construyó la hacienda? No lo sé. ¿Los tiene usted?
Tal vez, en mis cosas personales. Estela siempre guardaba los documentos importantes en una Biblia vieja. Si mis hijos no la tiraron cuando me trajeron aquí, revisaron la pequeña caja de pertenencias de Aurelio que había estado guardada en el closet del asilo durante 3 años. Ropa vieja, algunas fotos, y al fondo, envuelta en tela, una Biblia de tapas de cuero gastado. Lupita la abrió cuidadosamente. Entre las páginas del Génesis, encontró un pergamino amarillento, cuidadosamente doblado. Lo abrió con manos temblorosas. Era la escritura original de Hacienda San Gabriel, fechada 1898, otorgada a don Sebastián Santana y Torres, bisabuelo de Aurelio. Y al final del documento, en tinta negra desvanecida pero todavía legible, había una cláusula que cambiaría todo. Esta propiedad es declarada patrimonio familiar inalienable de la familia Santana. Ninguna venta, donación o transferencia será considerada válida sin el consentimiento explícito, consciente y presencial del heredero mayor vivo de la línea directa. Este heredero tendrá derecho absoluto e indiscutible de determinar el destino de la propiedad y sus futuros herederos, sin obligación de seguir líneas de sangre tradicionales. Lupita leyó la cláusula 3 veces. Don Aurelio, ¿entiende lo que esto significa? La venta de su hacienda es completamente ilegal. Usted nunca dio consentimiento presencial. Y más importante, usted puede decidir quién hereda. No hay obligación de dejarla a sus hijos. Necesitamos un abogado, pero no tengo dinero, Lupita. Mi tío Justino es abogado jubilado. Trabaja casos pro bono para adultos mayores. Déjeme hablar con él. Don Justino Reyes, 70 años, llegó al asilo 2 días después. Era un hombre de aspecto serio, pero ojos bondadosos, con lentes gruesos y un portafolio de cuero gastado. Revisó la escritura original durante 1 hora completa, consultando códigos legales en su laptop vieja, haciendo anotaciones. Finalmente habló. Aurelio, este es el caso más claro de fraude patrimonial que he visto en 40 años de práctica legal. Tus hijos usaron documentos falsos para vender una propiedad protegida por cláusula inalienable. La venta es nula, completamente nula. ¿Podemos recuperar la hacienda? No solo podemos, vamos a recuperarla. Y vamos a asegurarnos de que tus hijos paguen por lo que hicieron. Los siguientes 8 meses fueron una batalla legal feroz. Justino trabajó incansablemente, sin cobrar un peso. Lupita se volvió su asistente voluntaria, usando sus días libres para buscar documentos, testimonios, evidencias. Demostraron que el certificado de incapacidad mental de Aurelio fue firmado por un médico que nunca lo había examinado personalmente. Un médico que resultó tener historial de firmar documentos falsos por dinero. Demostraron que Aurelio nunca fue notificado de ninguna venta, nunca firmó ningún documento de transferencia, nunca dio consentimiento de ningún tipo. Presentaron la escritura original con su cláusula protectora. Llamaron a vecinos de la hacienda como testigos, gente que conoció a Aurelio durante décadas y podían testificar sobre su lucidez mental. Rodrigo, Mercedes y Patricio contrataron a un bufete caro para defenderse. Usaron el dinero que les quedaba de la venta, dinero que se estaba acabando rápidamente, porque los 3 habían vivido como millonarios durante 2 años. Rodrigo, 65 años, había abierto 3 restaurantes de lujo que fracasaron espectacularmente, perdiendo 8 millones de pesos. Mercedes, 62, gastó 10 millones en viajes alrededor del mundo, ropa de diseñador, joyas caras, cirugías estéticas. Patricio, 58, invirtió 5 millones en un negocio de criptomonedas que resultó ser fraude, perdiendo todo. De los 25 millones que robaron a su padre, solo les quedaban 2 millones entre los 3. Y el desarrollador inmobiliario, Desarrollos Urbanos Premium, ya estaba amenazándolos con demanda si la venta era invalidada. El juicio final fue en julio, 8 meses después de la Navidad, en que Aurelio recibió la carta de abandono. La sala del tribunal estaba llena. Aurelio, ahora con casi 90 años, entró apoyado en un bastón, pero con la mente clara como cristal. Lupita y Justino a su lado. Del otro lado, Rodrigo, Mercedes y Patricio, con su abogado caro que sudaba nerviosamente. El juez, un hombre de 60 años llamado magistrado, Hernández, revisó todos los documentos, escuchó todos los testimonios, y su veredicto fue contundente. La venta de Hacienda San Gabriel es declarada nula y sin efecto legal. La escritura original de 1898 contiene cláusula de protección familiar que no fue respetada.
El señor Aurelio Santana Torres nunca dio consentimiento presencial como lo requiere dicha cláusula. Además, se comprueba que el certificado de incapacidad mental usado para obtener tutela fue fraudulento. El martillo bajó con sonido que resonó como trueno en la sala. La propiedad debe ser devuelta inmediatamente al señor Santana. Los señores Rodrigo, Mercedes y Patricio Santana enfrentan cargos de fraude patrimonial y falsificación de documentos. Desarrollos Urbanos Premium tiene derecho a demandar a los vendedores por los 25 millones de pesos más intereses y daños. Rodrigo se puso pálido. Mercedes comenzó a llorar. Patricio simplemente se desplomó en su silla. No tenían 25 millones, ni siquiera tenían 5. Enfrentaban ruina financiera completa y posible tiempo en prisión. Una semana después, los 3 hermanos aparecieron en el asilo San José. Aurelio estaba empacando sus pocas pertenencias, preparándose para regresar finalmente a su hacienda. Cuando vio a sus hijos en la puerta de su habitación, no sintió alegría, solo cansancio profundo. «Papá, por favor, tenemos que hablar». ¿Ahora quieren hablar? ¿Después de 3 años sin visitarme? ¿Después de vender mi hogar? ¿Después de abandonarme legalmente en Navidad? Mercedes se arrodilló, lágrimas corriendo por su rostro con maquillaje caro. «Papá, cometimos un error terrible. Perdónanos, somos tu familia, tu sangre». ¿Mi sangre? La voz de Aurelio era suave pero con filo de acero. ¿Mi sangre me vendió como si fuera basura? ¿Mi sangre me dejó pudrir en un asilo mientras gastaban mi herencia en lujos? Rodrigo habló, su voz desesperada. «Papá, el desarrollador nos está demandando por 25 millones más daños. No tenemos ese dinero. Vamos a perderlo todo. Nuestras casas, nuestros autos, todo. Por favor, ayúdanos. Habla con el desarrollador, arregla esto, danos algo de la hacienda para pagar». Ahí estaba la verdad. No venían por arrepentimiento, venían por miedo, por necesidad, porque las consecuencias de sus acciones finalmente los alcanzaron. «Salgan», dijo Aurelio simplemente, «y no vuelvan. Papá, somos tus hijos. No puedes abandonarnos». La ironía de esas palabras flotó en sinuosos el aire como veneno. Lupita, que había estado escuchando desde el pasillo, entró y se colocó entre Aurelio y sus hijos. «El señor Santana les pidió que se vayan. Si no lo hacen, llamaré a seguridad». Se fueron. Pero Aurelio sabía que no sería la última vez que lo intentarían. 2 semanas después, Aurelio regresó a Hacienda San Gabriel por primera vez en 3 años. La propiedad estaba descuidada, el jardín lleno de maleza, algunas ventanas rotas, pero las paredes principales seguían en pie, sólidas como el día en que su bisabuelo las construyó hace más de 100 años. El desarrollador no había comenzado la demolición porque el proceso legal se lo impidió. Justino había negociado con Desarrollos Urbanos Premium. La empresa aceptó no demandar a los hermanos Santana a cambio de que Aurelio les vendiera 5 hectáreas de la parte menos valiosa de la hacienda por precio justo. Aurelio aceptó. Necesitaba capital para restaurar la propiedad, y esas 5 hectáreas eran las que menos valor sentimental tenían. Con ese dinero, contrató trabajadores locales. En 3 meses, la casa principal estaba restaurada. Los jardines volvieron a florecer. La hacienda recuperó su gloria. Y Aurelio tomó una decisión que cambiaría muchas vidas. Transformó la mitad de la hacienda en centro de día San Gabriel para adultos mayores abandonados. Un lugar donde ancianos rechazados por sus familias podían venir durante el día, recibir comidas, participar en actividades, tener compañía, dignidad, propósito. No era asilo con camas, era comunidad, era familia elegida. Lupita renunció a su trabajo en el asilo San José y se convirtió en administradora del centro, viviendo en una casita restaurada en los terrenos de la hacienda. Justino manejaba todos los aspectos legales de la propiedad y del centro sin cobrar, considerándolo su obra de jubilación más importante. Cuando Aurelio cumplió 90 años, el centro ya atendía a 32 adultos mayores diariamente. Había clases de pintura, jardín comunitario, tertulias literarias, bailes los viernes. Había risa, había vida. Los hermanos Santana intentaron visitarlo una vez más, 6 meses después de perder el juicio. Llegaron en autos viejos, ropa gastada, rostros demacrados. Habían perdido todo: sus casas embargadas, sus negocios cerrados, sus matrimonios destruidos por el estrés financiero. Aurelio los recibió en el jardín principal de la hacienda, rodeado de los adultos mayores del centro que lo veían como abuelo de todos. Lupita y Justino estaban a su lado. «¿Qué quieren?» «Papá»,
dijo Rodrigo, su voz quebrada. Perdimos todo. No tenemos dónde vivir. Pensamos, tal vez podrías dejarnos quedarnos aquí, en la hacienda. Es grande. Hay espacio. Aurelio miró a sus 3 hijos. Rodrigo, que alguna vez fue niño que corría por estos jardines. Mercedes, que aprendió a leer bajo el árbol de jacaranda que todavía florecía cada primavera. Patricio, el más pequeño, que lloraba en sus brazos cada vez que tenía pesadillas. Los había amado, los había criado solo después de que Estela muriera. Les había dado todo, y ellos lo habían traicionado de la forma más cruel posible. No, dijo finalmente. No hay espacio para ustedes aquí. Esta hacienda ahora es hogar para gente que fue abandonada por sus familias, gente que sufrió lo que yo sufrí. Ustedes me enseñaron que la sangre no hace familia. El respeto, el amor verdadero, la lealtad, esas cosas hacen familia, y ustedes no tienen ninguna de esas cualidades. Pero somos tus hijos, eran mis hijos. Ustedes renunciaron a eso, ¿recuerdan? Navidad del año pasado. Una carta fría diciéndome que ya no era su padre. Yo los tomo en su palabra. Mercedes intentó acercarse, pero Aurelio levantó una mano. Tengo abogados, tengo testigos. Si vuelven a esta propiedad sin mi permiso, será invasión y llamaré a la policía. Ahora váyanse. Se fueron y nunca volvieron. 3 meses después, Aurelio firmó su testamento final ante notario. Justino lo redactó con precisión, legal absoluta. El documento era claro. Yo, Aurelio Santana Torres, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro que Hacienda San Gabriel será dividida de la siguiente manera tras mi fallecimiento. 50% a Guadalupe Morales Ramírez, quien me trató con dignidad y amor cuando mi propia sangre me abandonó. 50% será destinado a perpetuidad para la operación del Centro de Día San Gabriel para adultos mayores abandonados. Mis hijos biológicos, Rodrigo, Mercedes y Patricio Santana, no recibirán nada. No por venganza, sino porque demostraron que el amor se gana con acciones, no se hereda con sangre. Aurelio Santana Torres vivió 2 años más en Hacienda San Gabriel. Fueron los 2 años más felices de su vida desde que Estela había muerto décadas atrás. Estaba rodeado de Lupita, quien lo cuidaba como hija verdadera, de Justino, quien se volvió el hermano que nunca tuvo, de 32 adultos mayores que lo llamaban Don Aurelio, con respeto y cariño, genuino. Celebró su cumpleaños 91, rodeado de 100 personas que lo amaban. Ninguno de sus hijos biológicos estaba presente. Murió pacíficamente en su sueño a los 91 años y 3 meses, en la misma habitación donde nació, en la hacienda que su bisabuelo construyó. Lupita estaba sosteniendo su mano. El funeral fue masivo. Gente de todo el estado vino a presentar respetos. Los adultos mayores del centro lloraron como si hubieran perdido a su propio padre, porque en muchos sentidos lo habían hecho. Aurelio había sido padre para los sin padre, familia para los abandonados, esperanza para los olvidados. Rodrigo, Mercedes y Patricio no aparecieron al funeral. Se enteraron de su muerte días después, cuando el notario les envió copia del testamento final. No recibieron nada, ni siquiera fueron mencionados excepto para excluirlos explícitamente. 1 año después de la muerte de Aurelio, Centro de Día San Gabriel seguía prosperando. Lupita, ahora de 32 años, lo administraba con dedicación que habría hecho llorar de orgullo al viejo. Justino, a sus 72, seguía manejando los aspectos legales. Habían expandido el centro. Ahora atendían a 60 adultos mayores diariamente. Habían agregado transporte gratuito, servicios médicos básicos, una biblioteca. Sobre la entrada principal colgaba una placa de bronce. Centro de Día San Gabriel, fundado por Aurelio Santana Torres, 1933-2024. Aquí no hay extraños, solo familia que todavía no se conoce. La verdadera herencia no es lo que dejas a tu sangre, sino el amor que siembras en corazones agradecidos. Y en el jardín principal, bajo el árbol de jacaranda que florecía cada primavera con flores púrpuras brillantes, había una banca de piedra con inscripción simple: Aurelio Santana Torres, esposo, padre, amigo, abandonado por sangre, amado por elección. Su verdadera familia lo recuerda. La historia de don Aurelio se convirtió en leyenda en la región. Se contaba en sobremesas, se compartía en 1970 redes sociales, se usaba como ejemplo en pleitos de herencia. Era historia de traición y redención, de pérdida y recuperación, de familia elegida sobre familia impuesta. Y la lección era clara como agua de manantial, que nunca,
Nunca subestimes a un anciano con documentos antiguos y memoria clara. Que la sangre no hace familia, el amor y el respeto lo hacen. Que puedes robarle posesiones a alguien, pero no puedes robarle su dignidad si no lo permiten. Y que al final, la verdadera herencia no se mide en hectáreas o pesos, sino en vidas tocadas, corazones sanados y legados de bondad que sobreviven generaciones después de que el cuerpo regresa a la tierra que lo vio nacer.